Kaixo, egunon. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión de este foro que empezamos hoy. Precisamente la palabra, en primer lugar, pasará a Juan Carlos Izaguirre, alcalde de Donostia. Pasa al castellano. La Eurociudad, el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, es monsieur le maire de cette ville qui accueille ces 2 jours de réflexion et de débat. Zurea da hitza, alkate jauna. Uste zurea ura dela, bai, hau bigarren mailakoa da. Bueno, egunon guztioi. Buenos días a todos, bienvenidos a Donostia. Y muchísimas gracias, cómo no, por estar aquí hoy en este foro de la Eurociudad y por participar aquí hoy. Primero, me gustaría situar este foro en esta ciudad, en este año en concreto, porque estamos rememorando una fecha muy especial aquí. Como saben ustedes, hace 200 años precisamente desde la destrucción y incendio de esta ciudad. Y celebramos y conmemoramos este segundo centenario. Estamos haciendo una serie de actos muy especiales durante todo el año. Todos los meses hemos tenido diferentes celebraciones y actos. Y me gustaría subrayar que hace 200 años Donostia sufrió una violencia muy fuerte, pero no solo la sufrió la ciudad de Donostia, sino que aquí, en la Eurociudad, que forman esta, y muchos municipios que forman esta Eurociudad también las sufrieron. También hay este factor, de hecho es algo que hemos compartido todas estas zonas. Estos 12 meses estamos organizando una serie de diferentes actos para rememorar lo que sucedió y para aplaudir también por el hecho de que en aquel momento se decidiera reconstruir la ciudad, por el hecho de que nos dieran aquella lección y de que aquella gente sirviera de ejemplo para la ciudad y para la sociedad de hoy. Yo creo que todo lo que vamos a hablar estos días, tanto hoy como mañana, va a ir en esa dirección. En estos 12 meses vamos a realizar muchos actos, como decíamos, y vamos a rememorar muchos recuerdos, y va a haber una serie de actos quizá más vistosos de cara al ocio. Pero lo cierto, bueno, no sé si hay algún problema de traducción, dice el orador. O jarraitzen dut. ¿Ahora se ha dado? ¿Sigo? ¿Hay algún problema? ¿Se escucha bien? Bien. Y como les decía, durante estos 12 meses vamos a celebrar una serie de actos para rememorar y recordar todo lo sucedido hace 200 años. Y también la labor de desarrollo que se ha realizado durante estos dos últimos siglos. Pensamos que estas jornadas de hoy y mañana van a ser apropiadas para reflexionar qué tipo de ciudad queremos construir, qué tipo de zonas urbanas y qué tipo de eurociudad deseamos construir en los próximos años. De hecho, este momento coincide con el 20 aniversario de la creación de este foro, precisamente. A mí me corresponde desarrollar la primera ponencia y, por lo tanto, no me voy a alargar mucho más. Ahora mismo, solamente recordarles que es un honor para mí, para nosotros, celebrar este foro aquí hoy y que estoy seguro de que vamos a hacer muchas cosas de provecho estos días, de que esto va a ser muy fructífero. En la primera parte de mi ponencia les voy a hablar de los pasos concretos a dar en esta ponencia. Y además voy a recordar en mi ponencia que esta es una oportunidad única, porque de hecho en el año 2016 la ciudad será capital europea de la cultura y esto es una ocasión que todos tenemos que aprovechar. Y para terminar, desearles a todos que este acto sea de provecho y decirles, como no, que serán siempre bienvenidos en esta ciudad y que les deseo que tengan una agradable estancia en la ciudad y que lo pasen muy bien. Nada más, muchas gracias. Durante la mañana vamos a hablar del camino recorrido
durante estos últimos 20 años y van a hablar diferentes personas o representantes de los elementos que componen esta eurociudad. Primero nos van a hablar de la presentación de grandes proyectos en marcha por los y las representantes de las instituciones y miembros de colectividades de la eurociudad vasca. Su exposición y a continuación el público podrá dirigirles las preguntas que estimen oportunas a través de unas tarjetas que encontrarán en las carpetas que se han distribuido junto con la acreditación. Beraz, gurekin ditugu eta... Por lo tanto, tenemos aquí hoy con nosotros a estos representantes y me gustaría que se unieran a nosotros en estos asientos que hemos preparado. Tenemos a Juan Carlos Izaguirre, también tenemos al señor Jean Grenet de la aglomeración de la Costa Vasca de Adur. También tenemos a Michel Iriart de la aglomeración del País Vasco. Tenemos a Jompeli Irigüen, responsable y cogerente de la Agencia de Desarrollo Transfronterizo. Y también tenemos aquí al señor Urigüen, en representación de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tenemos al señor Santano, también alcalde de Irún, y también del consorcio de Bidasoa Chingudi. En último lugar, tenemos al señor Julen Mendoza, que nos llega desde Oarso Aldea, y alcalde también de Rentería. Para empezar, vamos a hacer una ronda de presentación y una vez más va a tomar la palabra el señor Juan Carlos Izaguirre, alcalde del Ayuntamiento de Donostia. Por lo tanto, señor Izaguirre tiene la palabra. Ya conoce el atril. Por favor, adelante. Bueno, egunon berriro. Bueno, buenos días, una vez más. En esta ponencia me gustaría explicarles una reflexión que hemos realizado acerca de la eurociudad. Yo creo que el concepto propio de la eurociudad a veces nos cuesta entenderla y que a muchos ciudadanos también les cuesta entenderlo. Es quizá un concepto en sí bastante complejo, pero lo cierto es que es una realidad. En estos últimos 20 años se han hecho muchísimas cosas y después ya iremos viendo una serie de ejemplos al respecto. Lo cierto es, claro, que se ha teorizado mucho además. Y yo creo que voy a explicar además un concepto que es precisamente que estamos en el momento ya que nos ha llegado la hora de dar un paso más. Precisamente se trata de pasar de la teoría a los hechos concretos. Y para ello necesitamos, de hecho, estamos, como les decía, en un momento concreto por una serie de motivos que les detallaré más adelante. 4 conceptos. Hay 3 o 4 conceptos que me gustaría desarrollar. Y, de hecho, son conceptos básicos para cualquier labor. Yo creo que para la política son cosas muy básicas. Es muy importante conocer, en primer lugar, la realidad en la que vivimos. Y yo creo que en el caso de Donostia y de el resto de municipios que componen la eurociudad, están viviendo una realidad concreta. Y esa realidad es la que nos empuja a dar pasos en concreto para la construcción de la eurociudad. Es decir, nos tenemos que basar en la realidad que vivimos y la labor de los políticos y de las instituciones es precisamente dar una respuesta a esa realidad en concreto. Hay otro concepto también fundamental, en segundo lugar, y que es precisamente que si realmente deseamos que esa eurociudad sea efectiva, necesitamos, en primer lugar, creer en la eurociudad y estar convencidos de que se trata de algo muy positivo para todos, y que las instituciones asuman compromisos, cómo no. Pero, claro, también aparte de ello necesitamos que los ciudadanos comprendan lo que es la eurociudad y crean en ella. Yo creo que en esa labor, en ese camino, tenemos mucho que hacer en los próximos años. A través de la participación tenemos que conseguir que la ciudadanía comprenda lo que es la eurociudad y qué tipo de soluciones puede aprobar la eurociudad para sus problemas diarios, para que realmente se sientan parte de ese concepto de eurociudad. La tercera idea que me gustaría desarrollar y que va a salir una y otra vez hoy, tanto hoy como mañana, es que precisamente, como les decía antes, estamos ya en un momento en el que tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Es decir, los últimos 20 años hemos realizado muchísimas cosas,
Pero yo creo que muchos conceptos que han aparecido ya a nivel teórico tenemos que llevarlos al nivel práctico, los tenemos que concretar. Para ello necesitamos un compromiso financiero, pero también tenemos que ir más allá. Es decir, necesitamos establecer ya un cronograma concreto y dar un empuje más a la eurociudad. Y en último lugar, hay otra idea general que quiero desarrollar, y es precisamente que el concepto de eurociudad, bueno, muchos proyectos similares se están desarrollando en este mismo sentido, quizá trabajando en conceptos similares, y tenemos que aprovecharlos, tenemos que aprovechar esas fuerzas. Como les decía al principio, la capitalidad del 2016 es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo creo que esta capitalidad europea de la cultura es una oportunidad única para ello. Me gustaría desarrollar estos conceptos desde mi punto de vista aprovechando esta ponencia. Yo creo que, de hecho, tenemos que expresar el compromiso que tenemos en las instituciones. De hecho, los representantes que estamos aquí hoy somos representantes locales de ayuntamientos o de instituciones locales, siempre, aunque estén por encima de los ayuntamientos. Y somos nosotros, precisamente, las autoridades locales, los que estamos más cerca del ciudadano. Tenemos que aprovechar esta situación, esta coyuntura, para precisamente una articulación adecuada de la eurociudad vasca. De hecho, compartimos muchas realidades, compartimos realidades diarias con mucha naturalidad. No hace falta que nos inventemos nuevas realidades. Compartimos, de hecho, muchas realidades de nuestros ciudadanos en estas diferentes regiones. Estas necesidades necesitan de una respuesta. Hay una serie de ejemplos que todos ustedes conocen y que son muy valiosas para saber de qué hablamos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a 15.000 personas guipuzcoanas que viven en Iparralde. Muchos de ellos trabajan aquí, en Hegoalde, en el sur del País Vasco. Ello conlleva muchísimos desplazamientos diarios y esto, como no, crea una serie de problemas que necesitan una respuesta. Ahí sabemos que tenemos el proyecto Transfermuga, por ejemplo, y bueno, hay una serie de ejemplos similares que nos pueden valer como ejemplo para saber de lo que hablamos. No estoy hablando solo del tren de alta velocidad, sino que hablo también de servicios y de estructuras que funcionan hasta ahora, pero que quizá necesitarían funcionar mejor, como por ejemplo el topo y de otro tipo de transportes. Como no, también podríamos impulsar, fomentar el autobús o los bidegorris, los carriles bicis. Esta es la realidad de nuestras regiones. Pero tenemos que mejorar ciertos aspectos. Hay una serie de empresas que colaboran entre los diferentes territorios. Por ejemplo, Tecnalia está trabajando en este sentido. En estos días vamos a hablar de estos proyectos. Hay un proyecto también muy importante que podemos desarrollar, que tiene mucho margen de desarrollo, y es precisamente el turismo. El turismo, aquí en el sur del País Vasco, tenemos la ciudad de Donosti, es una ciudad turística, creo que es algo fuera de discusión. Pero es evidente que Biarritz, Bayona, Anglé, etcétera, son también zonas muy turísticas y ahí podemos quizá establecer una colaboración. Como ejemplo, podemos mencionar la zona de la costa y ahí, cómo no, la opción del surf, que nos ofrece una serie de posibilidades. Por ejemplo, en Donostia supone una actividad económica de 18 millones de euros. Es un hecho actualmente que, por ejemplo, este caso concreto del surf es una gran aportación para la ciudad y se podría colaborar con otras zonas para aumentar su potencialidad, para aumentar la potencialidad de esta actividad. Pasa al castellano. Todas las ciudades que componemos la eurociudad, el foro de la eurociudad vasca. Algunas se van a mencionar a lo largo del día de hoy, relacionadas con el medio ambiente, con las empresas, con el turismo, con el deporte, con la cultura. Y hay otra realidad que también es verdad, que es que tenemos un mismo idioma, que es el euskera, y una misma cultura, que es la cultura vasca. Y yo creo que solo esto también nos obliga a hablar entre todos e intentar buscar soluciones a las problemáticas que surgen todos los días entre todos.
Yo creo que en estos foros, cuando nos solemos juntar, coincidimos todos en estas necesidades, pero yo creo que es el momento de dar pasos firmes y de hacerlos de una manera coordinada para impulsar definitivamente este proyecto que yo creo que tiene como objetivo el bien común de todas estas ciudades y el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas que componemos la Eurociudad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un margen de 50-60 kilómetros, que es un margen pequeñito, y yo creo que decir que bueno, Bayona o Angelu están de Donostia bastante más cerca que Bilbo, y sin embargo en la realidad del día a día pues parece que están bastante más lejanas, y esto no tiene lógica, y yo creo que el potencial que tenemos con la ciudad vasca tenemos que explotarlo los próximos años. Hay que activar políticas que respondan a las necesidades reales de las personas que comparten este espacio común y, muy importante, hay que integrar a la ciudadanía en este proyecto. Hay que hacer a la ciudadanía partícipe de las decisiones que se tomen. Yo creo que este proyecto será un éxito, será mayor éxito del que es ahora si conseguimos que la ciudadanía entienda y se implique en el concepto de la Eurociudad. Siempre un concepto de Eurociudad, entiendo yo, que respetando la autonomía municipal, pero con un concepto de que entre todos tenemos muchas cosas en común y tenemos capacidad para dar soluciones que surgen en el día a día a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este ámbito. Y debe ser, además, yo creo, las decisiones que tomemos los próximos días, meses, años, decisiones que se tomen al margen del color político de quien gobierna en las diferentes instituciones, municipios, en cada momento. Tienen que tener capacidad de blindarse las decisiones que tomemos y tiene que tener una garantía de continuidad. Y yo creo que eso tenemos que trabajar también durante estos próximos días. Antes he dado unos cuantos ejemplos de pasos que se han dado, podría citar más, pues en materia de sanidad, transporte público, se pueden profundizar evidentemente. He mencionado el Bidegorri, puede parecer una anécdota, pero claro, es que Bidegorri existe en un lado y en otro y no tenemos capacidad de hacer un corredor ciclista entre ambos lados. ¿Por qué no compartir una señalítica común? Si estamos hablando de una ciudad vasca, ¿por qué no tener una señalítica común que a quien nos visite y para nosotros mismos nos sirva para identificarnos que estamos en un espacio que compartimos diferentes municipios? El turismo lo he mencionado antes en euskera. Yo creo que el turismo de verdad es un potencial y yo creo que lo trabajamos insuficientemente. Yo creo que las turistas que vienen a Donosti se les invita a conocer otros lugares. Yo creo que hay que potenciar mucho más, que invitarles también a que conozcan el territorio de la Eurociudad vasca. Y yo creo que de la misma manera los turistas que van pues, a Biarritz o Bayona o Anglés, me han mencionado, pues yo creo que también tendrían que tener la posibilidad de visitar con total naturalidad, porque hay muchas cosas en común, pues esta zona de la Eurociudad vasca. Yo creo que con esto ganaríamos todos, ganarían los ciudadanos y desde luego es un potencial a trabajar. Antes he mencionado los 15.000 guipuzcoanos que pueden ir, que viven en este momento en Iparralde, que generan unos movimientos y una movilidad que es bastante, yo creo, deficitaria y a corregir, y que creo que en un foro como este se debería de trabajar. También son muchos los ciudadanos de Iparralde que acuden habitualmente aquí, a la zona de Irún, Rentería, Donosti, pues por ocio o por también motivos de trabajo, y yo creo que debemos de tomarlo en serio el tema de la movilidad, más allá del tren de alta velocidad, que ha sido un tema muy manido en los últimos años, pero aunque no llegue cuando se preveía que va a llegar, yo creo que el transporte entre Bayona y Donosti no puede ser el que es ahora y que hay que mejorarlo muchísimo. Pondría más ejemplos. Por ejemplo, yo creo que es importantísimo que situaciones que yo considero anormales, como que un estudiante o una persona, un joven de Bayona, si quiere estudiar en la Universidad Vasca de Donosti, por ejemplo, pues se le considere pues que es una persona de ámbito internacional, un extranjero, y tenga que hacerlo mediante fórmulas como las becas de Erasmus. Yo creo que estas cosas también se deberían de trabajar en un foro como este, de tal manera que si creemos en la ciudad vasca, creamos de verdad que los movimientos naturales de cualquiera de sus ciudadanos deberían de ser pues como en cualquier otra ciudad. Voy a dejar para el final un concepto que lo he dicho también antes en euskera. Podríamos poner 1000 ejemplos de relacionados con el turismo,
con la señalítica que he dicho antes, con el medio ambiente. Yo creo que tenemos ahí algunos proyectos ya en marcha y que se podría profundizar mucho más. Y aquí me gustaría decir dos conceptos que he dicho al principio en euskera. Uno, que estoy convencido de que esto lo tenemos que hacer también impulsando la participación de la ciudadanía. Yo creo que el concepto de eurociudad vasca, incluso a nivel institucional, a mí me ha costado asimilarlo, y yo creo que es un concepto interesantísimo y que tiene un futuro y que además va a ser importantísimo, va a potenciar muchos y muchos sectores en todo este ámbito territorial. Y yo creo que la ciudadanía tiene que entenderlo y tiene que participar en él. Entonces yo creo que será también obligación nuestra crear los mecanismos para que la ciudadanía aporte y se sienta partícipe. Y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de que Europa cree en estos proyectos, tiene ayudas para estos proyectos, y además yo creo que hay que aprovechar, como he dicho al principio, que en el 2016 Donosti va a ser la capital cultural europea junto a la ciudad polaca de Wrocław. Y esto nos va a dar la opción, nos está dando ya la opción de trabajar conjuntamente pues, con diferentes ciudades que son parte de la ciudad vasca, y yo creo que hay que aprovecharlo porque es una oportunidad única que posiblemente no vamos a tener en otros muchos años. En las próximas ponencias que va a haber aquí a lo largo de hoy y mañana, pues hablará de proyectos en concreto. Antes los he mencionado en euskera y no los voy a repetir. Y yo creo que lo que debería de salir de este foro de hoy y mañana serían ideas concretas de cómo articular esto que todos queremos, que en la teoría se ha trabajado mucho durante 20 años, que ha habido algunas propuestas que han salido adelante, algunos proyectos que han salido adelante positivamente además, pero que estoy seguro que se pueden reforzar y que desde luego articulándolo todo y consiguiendo que entre todos lo coordinemos mejor, será un éxito, y desde luego estoy convencido de que estas jornadas valdrán para ello. No me voy a alargar más, no sé el tiempo que tenía para hablar. Lo único para acabar, benetan usten detela hitz magiko bat hemen izango litzatekeela gure aldetik konpromisoa. Yo creo que el compromiso. Me parece que la palabra mágica es el compromiso. Jornadas, un compromiso que tiene que ir más allá de un compromiso financiero. Yo creo que es un compromiso de crear unos cronogramas y saber exactamente hacia dónde vamos, poniéndonos unos plazos y poniéndonos unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Y yo creo que esos compromisos tangibles es lo más interesante que podría salir de este foro, de estos 2 días que se celebran en Donosti. Bukatzeko. Para terminar, voy a lanzar una idea para desarrollarla estos días. Es cierto que yo creo que tenemos que estructurar, precisamente, que tenemos que crear una estructura para posibilitar todos estos proyectos en los siguientes meses, en los siguientes años. Pero es cierto que hoy mismo aquí podemos asumir una serie de compromisos concretos. Bueno, he hablado de una serie de sectores como el turismo, la movilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que los responsables que estamos aquí hoy estamos representando a una serie de instituciones locales, entre otras instituciones del ámbito del turismo, del deporte, etcétera, y es un foro muy adecuado para que acordemos la celebración de reuniones para ir hablando ya de estos temas, siempre pensando que tenemos que crear una estructura a medio plazo para coordinar todas estas labores y para impulsar el concepto de eurociudad vasca, porque todo esto va a ser beneficioso para todos nosotros. No voy a alargarme más ahora. Lo cierto es que espero que estas jornadas sean fructíferas, tanto la de hoy como la de mañana, para todos. Y ya tendremos la posibilidad de hablar en las mesas redondas, para escucharnos, nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko Izagirre jauna, y a continuación corresponde. Gracias, señor Izagirre. Maintenant, c'est à Monsieur Jean Grenet de partager avec vous tous le projet de l'agglomération qu'il représente aujourd'hui. Monsieur Grenet. Es ahora el turno del señor Jean Grenet. Gracias
Gracias por acogerme, por haberme acogido en esta ciudad de San Sebastián y en el Palacio Miramar, en el marco de la Eurociudad, ya que celebramos los 20 años de la Eurociudad. Me pidieron presentar el proyecto de la comunidad de la mancomunidad que presido y quiero hablaros de un proyecto realmente que me importa y es un proyecto metropolitano. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra metropolitana? Es una mancomunidad, o sea, una agrupación de 3 municipios con Biarritz, Angret y Bayona, a las cuales se han añadido Bucco y un quinto municipio. Entonces, cuando hablo de esta aglomeración, quiero hablar también de lo que tiene alrededor, es decir, la mancomunidad Errobi al sur, la Adur al este y al norte la del Señón en las Landas. Esto es un polo metropolitano. 250.000 personas y lo que presentamos ahora en la mancomunidad Côte Basque Adour es la creación de un corazón, de un núcleo metropolitano con detrás un poco la reconquista de las riberas del río Adour. Vimos lo que pudieron hacer en Bilbao con la reconquista de la ría, con Iñaki Azcuna, que saludo desde aquí. Y también en Burdeos hizo la reconquista de las riberas del Garona con Alain Juppé, su alcalde. Y aquí se trata entonces de constituir un núcleo metropolitano con la movilidad, trabajando sobre la movilidad, un corazón, un núcleo metropolitano que una Bayona a San Sebastián. Entonces, son varios proyectos que no tienen competencia entre ellos, pero se completan, sino que se completan. Aquí tenéis el río Aturri, y es una oportunidad para una ciudad de tener un río. Tenemos 2 en Bayona, el Adur y la Niv, Errobi y Aturri. Tenemos problemas de circulación en la aglomeración y intentamos incitar a la gente que deje el coche para usar el autobús, que no contamina, no hace ruido y permite moverse de forma más rápida que lo que se hace de forma habitual en los autobuses, porque hay una ganancia del 30% con respecto a los autobuses normales. Es un proyecto de una línea que saldría de Tarnos en las Landas para cruzar el Bucco, Bayona, Anglet y Biarritz y para terminarse en la carretera hacia el interior del País Vasco y luego una línea de 24 kilómetros y medio con paradas y con un material rodante más cercano a un tren ligero que a un autobús. Es un proyecto que va a empezar en diciembre del 2013 para acabarse en el 2017 con una inversión de 130.000 euros. Y es un proyecto que estoy llevando desde hace 4 años y llegamos un poco al lanzamiento de las obras. Ha sido un trabajo largo, ha sido difícil encontrar financiación, pero ahora vemos que aquí estamos delante de la estación de Bayona con una proyección en 3D que enseña un poco lo que podrá ser los carriles de autobuses en todos los sitios donde sea posible. Entonces, eso representa el 50% del trayecto total. Y como son prioritarios, los autobuses van rápido y permiten ganar mucho tiempo. Entonces, van a cruzar
van a cruzar la ciudad, estar en contacto con los comercios, con el corazón mismo de la ciudad. Aquí tenéis el proyecto a nivel del ayuntamiento. Aquí el autobús va a pasar muy cerca de los habitantes, muy cerca de los comercios, mientras que ahora tenemos un coche, sí, vamos a instalar un paseo que será una reconquista de la ribera. Aquí tenemos el proyecto. Aquí tenemos solo coches que pasan, coches aparcados. Esto es el transporte en sitio propio y este proyecto se va a venir a meterse en el proyecto de la estación. Va a venir a contacto de la estación. Cuando la línea a gran velocidad va a llegar a Burdeos, dicen que tendremos más de 2 millones de viajeros. Y está claro que eso va a traer mucho más viajeros a Bayona y no podemos quedarnos con la estación como está ahora. Con lo cual hemos hecho un proyecto para hacer un polo multimodal, es decir, una estación capaz de acoger los viajeros con toda la comodidad y la seguridad que no existe hoy en día. Aquí tenéis el proyecto con un área de estacionamiento para los coches que vienen a recoger o a dejar gente, una zona para taxis, para peatones, para bicis. Es un acondicionamiento global de la zona de la estación con las dos líneas que vendrán a llevar a los viajeros a la estación. Y creo que el señor Boucher vendrá al final de diciembre para acabar el proyecto, el estudio sobre la estación, para tenerlo acabado. Luego tenemos el proyecto margen derecha de la DUR. ¿Qué es la margen derecha? Aquí es una zona de más de 20 hectáreas que se extiende desde el puente Saint-Esprit hasta el puente Grenet con una anchura de 1 kilómetro más o menos. Estamos comprando todos los edificios privados, casi hemos acabado, y también públicos. Había edificios que pertenecían al Estado, a la región. Lo hemos comprado todo y estamos hablando con una empresa privada que tiene 45 trabajadores que estamos deslocalizando. Nuestro mandato se acabará después de las elecciones de marzo. Por tanto, dejaré a mi sucesor un proyecto, una página blanca de 20 hectáreas para acondicionar justo en la margen sur de la DUR y para hacer actividades que pueden ser residencias, actividades industriales, un poco también comercios, para traer de nuevo la vida a esta zona. Y es el proyecto Margen Derecha ADUR, que va a ser un proyecto estructurante para el núcleo metropolitano que queremos construir. Tenemos luego el desenclavamiento de la estación. Aquí veis, la estación está un poco aislada. Por lo tanto, crearemos una vía que llegará al puente Grenet, pero que seguirá las vías y no justo el margen. El margen del río, la ribera del río estará libre de coches. Esto entonces estará ya en su primera fase en la primavera que viene. Y aquí en la otra margen de la DUR tenemos otro proyecto de 20 hectáreas también. Las obras están empezadas. Es un proyecto que es un poco el modelo de lo que queremos en la margen izquierda de la DUR. Marina DUR, entonces va a haber, significa la reconquista de la ribera, porque ahora tenemos almacenes, no tiene nada es muy feo, y
ya que la ciudad se está extendiendo, tenemos que reconquistar y volver a crear vida en esta zona. Entonces, con el proyecto Marinadur tendremos vivienda social, comercios, un supermercado grande y tiendas de proximidad. También habrá sector terciario con oficinas y también, entonces, el proyecto general Marinadur está las obras han empezado y la otra parte empezará a principios del 2014 y cuando venimos del puente, venimos de las landas y llegamos directamente a este espacio nuevo. Hemos cuidado mucho la elaboración del proyecto porque somos promotores públicos y vamos a gastar 7 millones de euros para acondicionar las zonas de tráfico para que haya una vía subterránea, hacer vías para peatones, para bicis y vamos a plantar 18.000 plantas y árboles en el conjunto de estos espacios públicos que se van a vegetalizar. Y el conjunto de esta operación se acabará al final del 2015. Es el principio del acondicionamiento de la ribera izquierda de todos los 20 hectáreas libres. Eso es un proyecto muy importante para la aglomeración y también para la ciudad. Es un proyecto muy distinto porque en la ribera izquierda hay zonas que se van a conservar. No empezamos de cero, como se tiene que hacer en el lado derecho. Hay edificios que se van a conservar, por lo tanto tendremos que hacer un poco un trabajo por zonas, y porque hay zonas que se van a conservar, otras que se van a cambiar. Y aquí lo vemos. Trabajamos con un arquitecto muy conocido a nivel internacional que se llama Winnie Mas. Trabaja en Burdeos, en especial en un proyecto sobre los muelles y las riberas del Garona. Y es un estudio urbano que hemos hecho hoy. Estamos acabándola y poco a poco tendremos que empezar las obras para acondicionar esta zona de la ribera izquierda y crear un nuevo barrio que pueda densificar la población y traer un poco vida al corazón, al núcleo metropolitano que estamos construyendo. Lo vemos también del puente Grenelle, tenemos entrada a autopista y tenemos intercambios muy importantes, una comunicación muy importante con el sur de las Landas, y es lo que puedo decir hoy en día sobre estos proyectos. Si hay preguntas, espero poder contestarlas. Gracias, señor Grenet, para esta... Con esta intervención cerramos el primer tramo de la mañana. Abrimos un tramo de tranquilidad, de pausa café, y el café va a servirse en la sala de la música, que se encuentra frente al lugar donde han retirado sus acreditaciones. Beraz, honenbestez eta jakinik galderak egiteko txartelak zuen... Sabiendo, por tanto, que tienen las tarjetas para hacer las preguntas y que las preguntas las vamos a plantear después de la pausa café, si no hay más, dentro de 20-25 minutos nos vamos a volver a reunir aquí. Si respetamos, pido que se respete el horario. Volveremos a encontrarnos sobre las 11:10, si el programa no falla. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los ponentes, eskerrik asko guztioi, eta atsedenaldiaren